Con el objetivo de potenciar las relaciones de Canarias con África, Tenerife acoge el primer Foro Atlántico de Conectividad y el Turismo. Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, ha destacado que la isla debe convertirse en un centro de transbordo tricontinental. Una isla que se apoya en los factores de competitividad que posee y que la hace más autónoma y mejor conectada con el mundo. Tres conceptos interrelacionados y que se complementan: isla exterior, isla más autónoma, isla ultraconectada. Y una de sus principales bases es el puerto capitalino, que para el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, debe convertirse en una autopista del mar. Aquí tienen un punto de encuentro donde poder progresar, donde poder debatir y donde poder hacer negocios. Las empresas de estos países tienen en Santa Cruz, tienen en las diferentes zonas donde pueden invertir, un sitio donde poder invertir, hacer negocio y donde poder intercambiar también experiencias. A través de los incentivos fiscales, el Gobierno de Canarias quiere consolidar y atraer nuevas empresas a la SEC, la Zona Especial Canaria. Trabaja no solo para ser el territorio promotor de una importante cantidad de fondos europeos para la zona durante el periodo 2014-2020, sino que hemos planteado en la revisión de nuestro régimen económico y fiscal medidas e incentivos específicos para las empresas que quieran trabajar con nuestros países vecinos desde estas islas. Los ministros de Turismo y Transporte de Marruecos, Mauritania y Senegal han inaugurado este foro conjuntamente con la Autoridad Portuaria de Cabo Verde. Durante las dos jornadas se intercambiarán experiencias los representantes de las agencias de aviación y autoridad portuaria de los países participantes. A nivel de vulcanología, a nivel de enfermedades tropicales. Tenerife acoge desde hoy, 17 de octubre, el primer Foro Atlántico de Conectividad y Turismo, organizado por el Cabildo de Tenerife. Su presidente, Carlos Alonso, está hoy con nosotros para hablar de los objetivos que se plantea el Cabildo, que es el alma de este evento. Él ya ha dicho esta mañana en la inauguración del foro que Tenerife aspira a ser una isla abierta, exterior y ultraconectada. Señor Alonso, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me gustaría que nos describiera mejor, ya ha dejado dichas cuáles son las aspiraciones de la isla, me gustaría usted que se extendiera usted sobre cuáles son esos objetivos. Bueno, son una serie de principios generales que creo que son necesarios para ayudar al desarrollo de Tenerife y de Canarias en general, que sea un archipiélago, un territorio con más oportunidades y un desarrollo más importante del empleo, ¿no?, que es el principal problema que tenemos en Canarias. Yo creo que debemos de avanzar en el crecimiento de las islas en relación con su capacidad para estar en otros mercados. Eso es lo que significa isla exterior, tener posibilidades de conquistar, disponer de recursos en otros mercados, con la costa occidental africana fundamentalmente, y ser capaces de atraer inversión vinculada a eso, ¿no? Isla conectada porque el elemento más importante de una isla que lo define es que está rodeada de mar por todos lados, y para superar las desventajas que eso supone, pues hay que trabajar muchísimo, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como desde el punto de vista de rutas y de conexiones en todos los niveles, ¿no?, marítimos, aéreos, y algo que nosotros le hemos dado mucha importancia en los últimos años, que es la conectividad en materia de datos, ¿no? Ese, digamos, sería el segundo principio: isla exterior, isla conectada. Y el tercero es isla autónoma, intentar ser más capaces de gestionar nuestros propios recursos en materias como la costa, como la energía, como son los residuos, para que Tenerife y Canarias tengan más oportunidades también de crecimiento económico, ¿no? En este foro, donde hay representantes de Marruecos, de Senegal, de Cabo Verde, de Mauritania, es evidente que se habla de aviación, se habla de liberalización del mercado, se habla de compañías de bajo coste, pero también se habla de transporte marítimo y también, por ejemplo, de turismo de cruceros. De lo cual se infiere que ustedes se plantean esa avanzadilla hacia África con mucho más sentido que el meramente turístico, obviamente. Nosotros tenemos que aprovechar nuestra situación geográfica en el medio Atlántico, ¿no? Tradicionalmente Canarias ha explotado esa posición geográfica para su desarrollo económico en materia turística, por ejemplo. El estar a 4 horas de nuestros principales mercados por avión
es un factor importante de competitividad porque además nos permite tener un clima muy estable que es disfrutado por nuestros visitantes, ¿no? Igual ocurrió en el pasado con la agricultura, en donde por nuestra posición geográfica podíamos entrar en los mercados continentales antes de tiempo y con una agricultura que era muy competitiva. El comercio en su momento fue el primer eslabón que nos permitió tener unas infraestructuras y un desarrollo económico gracias a nuestra posición geográfica. Es decir, la posición geográfica de Canarias es clave para su desarrollo económico y tenemos que buscar ámbitos en donde esa posición geográfica pueda ser explotada de manera más intensa, ¿no? Uno de ellos, lo mencioné antes, son las telecomunicaciones, pero además creo que combinado con el crecimiento del continente africano, que ya estamos viendo, la mayor parte de estos países que nos rodean están creciendo a tasas del 5% en los últimos años, y la previsión es que lo sigan haciendo, incluso con tasas superiores, como es el caso de Marruecos, que puede llegar en el futuro a crecer a tasas medias del 7%. Eso es un mercado nuevo que junto a nuestra posición geográfica nos permite jugar un papel más importante, ¿no? Y ahí básicamente el elemento clave es la conectividad. Si somos capaces de estar bien conectados por medio aéreo y marítimo, vamos a poder aprovechar ese crecimiento, ¿no? El caso es que hasta ahora son prácticamente testimoniales las conexiones directas entre Canarias y África. Se pueden contar casi con los dedos de una mano. Y llama la atención, usted ha citado Marruecos, ellos han hecho en este foro una apuesta importantísima por ligar además la conectividad aérea al desarrollo financiero de alguna de sus ciudades. ¿Dónde estaría el principal escollo para que Canarias verdaderamente pueda abrir esa conexión directa con África? El principal es el del mercado, el de la demanda, es decir, estamos hablando todavía de mercados muy incipientes. Nosotros somos una potencia desde el punto de vista económico, son 2 millones de habitantes con un nivel de renta aceptable en nuestro entorno, pero es muy poco en relación al conjunto de la zona, ¿no? En donde efectivamente la población es muy importante, pero tiene muy poca renta, muy poca capacidad de consumo. Entonces yo situaría como principal factor negativo la inexistencia de un mercado relevante a la hora de propiciar esas conexiones, ¿no? Además hay una falta de operadores, ¿no? Si uno analiza los operadores aéreos o marítimos que existen en la zona, más allá de los operadores internacionales que conectan normalmente pues, los países de África con sus antiguas metrópolis, tenemos muy pocos operadores. Quizá la RAM, como quizá principal player en esta zona, y Binter, que ha empezado una actividad en el mercado internacional todavía tímida, bueno, importante para ellos, pero tímida en el conjunto de la región, y necesitamos más operadores que acompañen ese crecimiento del mercado, como ocurrió en Canarias hace unos 15, 20 años, en donde Canarias pues, era un territorio muy fragmentado, no solo porque éramos islas, sino porque estaban mal conectadas entre sí. Solo la reducción de los precios, la incorporación de competencia, tanto en el medio marítimo como en el medio aéreo, permitió desarrollar un mercado de conexión, un mercado de transporte entre las islas, ¿no? Yo creo que nos adelantamos o nos tenemos que adelantar a que eso también se produzca en el continente africano, sobre todo en la costa occidental africana, ¿no? Hay una cosa que llama la atención de este foro, es el hecho de que algunos representantes de autoridades aeronáuticas del norte de África se plantean exactamente los mismos debates que se plantean en Canarias, si se deben o no se deben rebajar las tasas aéreas como elemento de atracción de aerolíneas y de compañías, y cómo cuidar la seguridad cuando se produce un crecimiento acelerado de las compañías de bajo coste. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, el debate de la seguridad es un debate que en la navegación aérea está siempre presente, ¿no? Y que de manera reiterada se produce cuando hay tristemente algún accidente, ¿no? Es un aspecto clave si queremos garantizar que el mercado funcione. Al final estamos hablando de un mercado en red, y esos mercados, si no funcionan con unas condiciones similares de seguridad, pues no funcionan, ¿no? Además está el tema de los precios, de las tasas, y eso está vinculado, como te decía antes, a el tamaño del mercado. En un momento dado Canarias apostó por reducir los precios de los billetes a través de la compensación al transporte, ¿no? Eso permitió que se abarataran los precios y que hubiera un crecimiento del mercado. Yo creo que aquí hay que hacer también una política de estímulo del mercado, porque lo decía yo con anterioridad, había una debilidad en el tamaño del mercado y es bueno, en mi opinión, estimularlo, ¿no? Bajando los precios.
Por eso, por ejemplo, en el caso del régimen económico fiscal, desde el Cabildo hemos propuesto que, al igual que hay ayudas para reducir el coste del billete para los pasajeros que habitan en las islas, que son residentes canarios, que si se quieren desplazar a Península o entre islas tienen una reducción del 50% del precio del billete, debería de existir algún incentivo también para reducir el coste del billete cuando los canarios se quieren desplazar a África, por ejemplo, ¿no? Porque eso además estaría justificado por razones de crecimiento económico, de inversión en otros mercados, de posibilidad de crear empleo, y quizá no llegar a esos niveles de ayuda del 50%, pero sí que permitiera reducir sensiblemente el precio del billete y eso incentivar el mercado, ¿no? Estamos hablando de trasladar el descuento de residentes que opera para los trayectos a la península a los trayectos a África. Claro, porque eso a largo plazo es sostenible. Nosotros, nuestra distancia entre islas y la distancia con península siempre va a existir y por tanto siempre va a ser necesario compensar ese coste con alguna medida de ayuda, ¿no? Aquí se trata de algo distinto porque hay una mayor cercanía a los mercados de nuestro entorno y no es necesario mantener esa ayuda durante mucho tiempo. Lo que hay que hacer es ayudar a que crezca el mercado, que haya una demanda suficiente sostenida de personas que se trasladan al continente africano, que aprovechen su crecimiento económico para incentivar el mercado, ¿no? Y eso crea empleo, crea más vínculos, crea un entorno para las empresas canarias más favorable para su crecimiento y que tengamos de esa manera nos podamos aprovechar de que el crecimiento de África también genere crecimiento en Canarias, ¿no? Volvemos a las compañías de bajo coste. Usted sabe perfectamente que hay muchos operadores del mercado, algunos ligados a las representaciones sindicales, otros que tienen que ver con las agencias de aviación civil, que ponen el acento, volvemos al tema de la seguridad, en cómo están operando y cómo están naciendo las compañías de bajo coste. Se pone el acento ahora en esas compañías que nacen en zonas de baja fiscalidad, que contratan tripulantes en zonas de baja fiscalidad que están fuera de Europa, que no tributan en Europa. Más allá del asunto tributario, eso genera muchas reflexiones, sobre todo de pilotos y de tripulantes, sobre si está garantizada la seguridad. Usted, que conoce perfectamente cómo hay que incentivar el mercado para ganar turismo, ¿cree que Canarias vive un poco de espaldas a ese debate? ¿O es imprescindible o es inevitable vivir de espaldas a él? Si hablamos de nuestro mercado principal, el mercado turístico, yo no creo que ese sea un debate principal en Canarias, porque tenemos la suerte de tener un tronco importante de conexiones. Es decir, somos un mercado al final que, más allá de los residentes, que son cerca de 2 millones de habitantes, tenemos 12 millones de turistas, y eso hace que, con carácter general, tengamos pues un número importante de operadores, no solo de bajo coste, sino más tradicionales, digamos, o empresas que operaban tradicionalmente, que se han ido alineando con los costes de compañías de bajo coste y que, hacen funcionar el mercado, ¿no? Yo la dificultad más bien la veo en que, como ha ocurrido en alguna ocasión, un mercado relevante como es el mercado peninsular, se eliminen operadores, como fue el caso de Spanair, ¿no? En donde además quedan 2 operadores o 2 grupos de operadores, el vinculado a Europa y el vinculado a Iberia, que de alguna manera pues pueden introducir problemas de competencia, ¿no? Es donde quizá me parece que está más el elemento clave para Canarias, ¿no? En otros mercados, otros aeropuertos, en donde hay poca conectividad y que tienen que hacer recurso a compañías como las que mencionas, pues ahí hay cuestiones vinculadas a la seguridad que sí son importantes. El caso es que Tenerife acaba de cosechar un éxito, acaba de recibir un premio como el segundo destino más importante del mundo en crecimiento o capacidad de atracción de aerolíneas. Me gustaría preguntarle, señor Alonso, si usted se siente respaldado por las otras instituciones que colaboran o deberían apoyar al crecimiento turístico cuando se plantean retos de esa naturaleza. Lo que en este momento pido es que nos dejen trabajar. Al final, casi Virgencita, que me dejen como estoy. Casi que me dejen hacer las cosas que estamos haciendo desde Turismo de Tenerife, a través del Departamento de Conectividad, con apoyo del Cabildo y del sector hotelero, para mejorar la conectividad pues en mercados en donde creemos que es importante: el mercado francés, el mercado italiano, el mercado ruso, los mercados nórdicos, en donde hemos cosechado importantes éxitos, ¿no? Ahora ha venido el Gobierno de Canarias a apoyar esa estrategia a través del Fondo de Ruta, que hay que ver cómo va funcionando. Probablemente haya que mejorar algunos mecanismos, porque quizás se plantee excesivamente rígido, pero también es verdad que hay una normativa comunitaria que
que lo encorseta un poco, y en materia de digamos, cómo nos trata, entre comillas, AENA, pues ya nos hemos acostumbrado a que no, AENA, desde el punto de vista de precios y de marketing, poco le importamos, ¿no? Le importa más qué es lo que pasa en Barajas, y su política de tasas está definida por lo que pasa en Barajas, como hub para el conjunto del Estado, ¿no? Y los aeropuertos canarios, que son el segundo sistema más importante, pues le importa poco a AENA desde el punto de vista de qué manera puede incentivar las conexiones, ¿no? Así que yo prefiero que me dejen trabajar, que dejen trabajar a la gente del Cabildo para atraer nuevas rutas, y los resultados están ahí, porque no es la primera vez que nos dan este premio. El año pasado ya también nos dieron ese segundo premio a nivel mundial, el primero a nivel europeo el año pasado, y bueno, yo creo que estoy bastante orgulloso del trabajo de equipo que se ha hecho en estos años. Dos preguntas muy rápidas. AENA ya ha comenzado su tarea de comercialización, de marketing, de operación previa a la venta de ese porcentaje de AENA que se va a privatizar, que va a ser un canal de entrada de capitales privados. ¿Le preocupa que los aeropuertos finalmente se acaben gestionando como si fueran centros comerciales exclusivamente? Bueno, esa es una tendencia que AENA tiene, y que por otro lado está también, y es quizá lo que más me preocupa, reduciendo las inversiones que AENA está realizando, ¿no? Las mejoras en los datos económicos de AENA han pasado por una reducción de su deuda, que además es una deuda que se creó básicamente por las inversiones en la T4 y en la T2, en Madrid y Barcelona respectivamente, más de 10.000 millones de euros para esas inversiones, y una reducción de las nuevas inversiones en otros establecimientos. Nos preocupa la situación de Tenerife Sur, sobre todo de la terminal, y de cómo en un entorno en donde una parte de su capital es privado, pues se puedan reducir las inversiones porque se quiera maximizar, digamos, el flujo de caja en favor de los privados, ¿no? Del dividendo. Eso es lo que más me preocupa, a pesar de que efectivamente hay un sistema que el Ministerio ha aprobado de fijación de tasas, de regulación un poco para que el privado, la parte privada, no haga de su capo un sayo. Sí me preocupa la capacidad de inversión que necesitamos todavía en Tenerife, en particular en el aeropuerto Tenerife Sur. Última pregunta. El crecimiento de los pasajeros, sobre todo extranjeros, en Canarias es espectacular. Tenerife va claramente a la cabeza, a gran distancia además de su inmediato competidor o seguidor, que es la isla de Gran Canaria. ¿Ve usted ya definitivamente los brotes verdes o todavía no los ve? Yo creo que todavía hay que seguir trabajando para que esas mejoras lleguen a la vida doméstica, ¿no? Y el principal indicador es el empleo, que es además el principal problema. Yo no doy por obtenido el resultado de la mejora económica, sino lo que creo es que todavía hay que seguir trabajando. Yo cambio la frase esa del año de la recuperación por el año de la acción, ¿no? Y nos queda mucho que hacer. En el caso del Cabildo, con un presupuesto netamente inversión, hemos duplicado la inversión este año 2014, y el año que viene queremos seguir aumentando la inversión, dedicando recursos al empleo para ayudar a las empresas a que contraten. Bueno, pues esas son las áreas que yo creo que hay que seguir trabajando para que la recuperación realmente llegue, ¿no? Por lo pronto yo creo que es el momento de la acción. Esperemos que no lo tuerza esos conatos de recesión y esas alteraciones, esos sobresaltos que experimenta la bolsa estos días precisamente por esa causa. Sí. Carlos Alonso, presidente del Cabildo, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. La consejera Delia Herrera, responsable de Acción Exterior en el Cabildo de Tenerife, es la directa responsable también de la organización del primer Foro Atlántico de la Conectividad y el Turismo que ha organizado el Cabildo de Tenerife, que se celebra desde ayer hasta el día de hoy, sábado, en Tenerife. Delia Herrera, este foro ha destacado por una presencia muy abundante de altos cargos de los gobiernos, entre otros de Marruecos, de Senegal, de Mauritania. Cuéntenos cómo se fraguó y cómo ha conseguido usted esa presencia abundante de representantes en este foro. Bueno, esto no tiene secreto, solamente es el trabajo, la dedicación, la ilusión y bueno, siendo próximos como realmente somos del continente africano, hay que trabajar en esa línea. Tenemos una relación, como bien ha dicho usted, muy estrecha, cordial, directa con todos los gobiernos africanos. Muestra de ello han sido pues los representantes que se han trasladado a nuestra isla, como han sido diferentes ministros del gobierno de Marruecos, también por supuesto de Mauritania, después bueno, un nutrido grupo realmente de Senegal, de Cabo Verde, que le ha dado quizás pues ese nivel que nosotros queríamos tener, estar con los actores, con las personas que realmente toman las decisiones pues para avanzar en materias fundamentales para nuestra isla, como son el turismo y desde luego la conectividad y el transporte. Desde luego ha quedado claro en el foro que a muchos representantes
representantes de esos gobiernos, por ejemplo, a los de Marruecos y Senegal le preocupan cosas semejantes a las que les pueden preocupar a Canarias en relación con la conectividad. El presidente del Cabildo ya destacó ayer que Dakar y Casablanca son 2 puntos conectados con Tenerife, pero que ahora quieren crecer hacia otros destinos. ¿Qué destinos? Pues efectivamente, como bien ha dicho, ya tenemos esta conexión entre Tenerife y Dakar y Tenerife y Casablanca y tenemos que sumar. Somos un archipiélago rodeado de mar y ese mar, bueno, tenemos que tender unos puentes porque es una verdadera necesidad. Si no estamos conectados, difícilmente nuestros empresarios pueden internacionalizar nuestras empresas. También tenemos que luchar por nuestra gente joven que quiere abrirse camino y pueden tener pues esa salida. Y ahora, bueno, tenemos un reto importante con otros puntos como puede ser Guinea, aumentar también la conectividad marítima, porque Agadir es un punto que demanda muchísimo los empresarios y esa es la línea y desde luego el trabajo que vamos a hacer desde Cabildo y desde el área de acción exterior. Delia, ¿usted cuando viaja a esos países para tomar esos contactos, qué detecta? Porque la otra parte no dejará de sorprenderse un poco de que una corporación local conecte con ellos directamente. Bueno, a veces sorprende, pero cuando ven el trabajo que se hace con rigor, con esfuerzo, con mucha ilusión, yo siempre digo que somos vecinos naturales porque realmente lo somos. Eso da quizás pues un plus mayor, bueno, para avanzar. Yo soy una mujer muy práctica de realidades, de objetivos claros, precisos y es el objetivo que ha marcado desde el primer momento el presidente del Cabildo. ¿Usted ve oportunidades claras para, evidentemente, el fin de este foro, como el de otros foros semejantes, es buscar la manera de que los empresarios y los trabajadores canarios puedan buscar manera de buscarse la vida en África económicamente? ¿Cuáles son las oportunidades que usted ve más claras en esos mercados para Canarias? Bueno, nosotros por la cercanía que tenemos que poner en valor que estamos muy cerquita. Vemos las grandes potencias como puede ser Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, que ya están en África trabajando. El problema es que ha sido quizás un continente desconocido. Hay que adaptar ahora la vista a este continente y oportunidades hay para nuestros jóvenes. Se están desarrollando proyectos de infraestructura, por ejemplo en Marruecos. Senegal tiene un abanico enorme a nivel también sanitario, donde puede tener una salida también nuestros jóvenes. Se están creando, bueno, pues polígonos industriales, también por decir en otros países como puede ser Guinea, y nosotros tenemos que estar presentes. Es nuestra obligación buscar esas oportunidades y lógicamente si no tenemos conexiones difícilmente podemos pues ayudar a nuestra gente que quiere salir y desde luego este primer foro atlántico para la conectividad y el turismo marcará un antes y un después. ¿Usted detecta que hay colaboración por parte del Gobierno de España para establecer esos canales y también de los operadores privados, por ejemplo, de las aerolíneas? ¿No vive España un poco de espaldas a la realidad africana? Yo creo que realmente vive quizás un poco de espaldas porque bueno, ha sido el gran desconocido del continente africano y Canarias está a solo 100 kilómetros, por lo cual eso nos da también otra visión, si cabe, de lo que es para nosotros, sobre todo la costa occidental africana, y tenemos bueno, que trabajar en esta línea, pero siempre digo de una manera real, de una manera práctica, desde luego con resultados para generar empleo y renta, que es lo que en definitiva todos queremos. No solamente se quedan ustedes en la economía, también han dado su apoyo a una fundación canaria para la investigación de enfermedades tropicales, es un asunto que está de absoluta y rigurosa actualidad como consecuencia, desgraciadamente, del ébola. Cuéntanos en qué consiste qué es lo que hace el Cabildo en apoyo a esa fundación, que además tiene un presidente muy singular. Pues esta fundación ha sido creada para luchar no solo por el derecho a la salud, sino algo más importante, que es el derecho a la vida. Y esto se consigue pues si vamos todos de la mano, si trabajamos todos con un mismo fin, con un mismo objetivo, porque en África pues hay enfermedades que azotan al continente, como puede ser la malaria, la esquistosomiasis, la leishmania, la filaria. Y bueno, esta fundación nace con el objeto de captar fondos pues privados, no es nada de las arcas públicas, sino pues de determinadas fundaciones también, de determinados fondos que hay y de los propios gobiernos que se tienen que implicar pues para trabajar en esta materia. Y efectivamente el presidente de honor de esta fundación es el presidente Macky Sall, bueno, que desde luego ha apostado claramente para desarrollar laboratorios, el estudio de vectores de una manera práctica, porque bueno, fallecen muchísimas personas al año de estas enfermedades y Canarias es un referente, ya que tenemos aquí el Instituto de Enfermedades Tropicales y es un tema, como dice usted, pues es un tema candente hoy, con el tema no solamente del ébola, sino hay muchísimas más enfermedades, tenemos que convertirnos en un referente internacional, como así lo hemos logrado con el aval de la UNESCO. Una presidencia de Senegal para esa fundación. Termina hoy este foro atlántico de conectividad y turismo. Supongo que usted tiene claro que lo que quiere es repetirlo. Por supuesto. Bueno, de hecho, cuando se habló de iniciar este foro, fue entre el Reino de Marruecos y nosotros, el Cabildo de Tenerife,
y quedamos que el primer foro sería en Tenerife. Lo importante quizás es ahora irlo trasladando, que a lo mejor un segundo foro pues se puede hacer en Marruecos o en Senegal, porque tenemos que trabajar de la mano, como he dicho, pues todas las entidades, las instituciones, para lograr resultados. Está claro que Canarias juega un papel fundamental a nivel de turismo, con esos 12 millones que tiene Canarias, los 6 millones que tiene Tenerife, y desde luego la conectividad es básica. Ya tenemos esas conexiones directas y de lo que se trata es de sumar, de avanzar y de que sea una realidad y un efecto real, que nuestros empresarios, nuestra gente puedan trasladarse a otros puntos con vuelos directos. Desde luego lo que sí ha sido es un magnífico escaparate de cuáles son las sensibilidades también de esos gobiernos y las posibilidades de cooperación que hay, incluso en términos económicos y términos turísticos. Delia Herrera, consejera de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, gracias por atender. Muchísimas gracias.